No, en un tema complicado. Hay una estadística que aparece en nuestra fuente de hoy, una entrevista con la experta, la doctora Ramani Durvasula, que me ha dejado pensando. ¿Cuál? Dice que se estima que 1 de cada 10 personas es narcisista. Uf, 1 de cada 10. Es que es muchísima gente. Significa que, queramos o no, es casi seguro que todos tenemos a alguien así cerca. en la familia, en el trabajo, la pareja. Exacto. Y ahí empieza, digamos, el verdadero laberinto. Porque la palabra narcisista la oímos por todas partes, pero ¿sabemos de verdad lo que significa? Claro, La conversación con la doctora Durvasula, que se centra en su libro No eres tú, es fascinante porque va mucho más allá del cliché, ¿no? totalmente. De la persona que se saca selfies todo el día. Justo eso. Nos obliga a mirar debajo de la superficie. Y ese es nuestro objetivo hoy. Usando esta fuente, vamos a intentar entender no solo qué es de verdad este patrón de personalidad, Sino el impacto real que tiene en las relaciones. y lo más importante, vamos a extraer las herramientas prácticas que propone la experta, no solo para identificarlo, sino para poder manejarlo y, bueno, al final sanar. Vale, pues lo primero que me parece crucial, y que la fuente deja clarísimo, es que hay que poner un poco de orden en los conceptos. Sí, por favor. Oímos narcisismo y la mente se va al mito griego, a Narciso, o, si nos ponemos más técnicos, al trastorno de personalidad que sale en los manuales. El TPN, sí. Pero parece que hay un terreno intermedio, ¿no? Donde vive la mayoría de la gente con estos rasgos. Justo. Ella propone hablar de un estilo de personalidad. Un estilo. Sí, que es una forma de ser y de relacionarse que es profundamente disfuncional, aunque no siempre cumpla los criterios para un diagnóstico clínico formal. ¿Y ese estilo? ¿Cómo se reconoce? Pues tiene unas características muy marcadas. Una falta de empatía casi total, un sentimiento constante de que tienen derecho a todo, grandiosidad, arrogancia, Una necesidad de admiración constante, ¿no? insaciable y sobre todo relaciones muy superficiales que a menudo se basan en la manipulación. Espera un momento. Si su comportamiento es tan dañino para los demás y en el fondo para ellos mismos, ¿por qué no buscan ayuda? Ah, ¿Es que no se dan cuenta del caos que provocan o es que simplemente no les importa? es que es una mezcla de ambas cosas, y ahí está el núcleo del problema. Según la experta, no tienen la capacidad de introspección para verse como el origen del conflicto. Su estructura psíquica se basa en proyectar la culpa. El problema siempre es del otro. Siempre. Y como no ven un problema en sí mismos, ¿para qué van a ir a terapia? Esto crea una paradoja terrible para las víctimas. ¿A qué te refieres? A que, como la palabra narcisista se ha vuelto tan común, tan pop, digamos, Se usa para todo. exacto, se usa para describir a cualquiera que es un poco egoísta o vanidoso. Entonces, la gente que está sufriendo en relaciones verdaderamente tóxicas empieza a dudar de su propia percepción. Claro, se dicen a sí mismos, a lo mejor estoy exagerando. Total, todo el mundo usa esta palabra a la ligera. Por eso, entender esta distinción que hace la experta es vital. No es una etiqueta de moda, es una forma de validar un sufrimiento que es muy real y muy profundo. Claro, es como si el ruido de fondo te impidiera escuchar la alarma que está sonando justo a tu lado. Y hablando de ese sufrimiento, la entrevista se mete de lleno en cómo afecta esto a las relaciones. Y hay un punto que me ha parecido demoledor. ¿Cuál? La idea de los patrones intergeneracionales. Es que es fundamental para entender por qué la gente se queda atrapada. Si alguien crece con un padre o una madre con este perfil, la dinámica de que te culpen por todo, de que invaliden constantemente tus sentimientos, De que todo gire en torno a sus necesidades. esa dinámica se normaliza. No es que te guste, en absoluto, pero tu cerebro la archiva en la carpeta de así son las relaciones. Entonces, lo que me estás diciendo es que, sin darte cuenta, puedes acabar replicando el mismo tipo de relación tóxica una y otra vez. Justo eso. Porque es lo único que tu sistema reconoce como normal. Es una especie de piloto automático relacional. Buscas inconscientemente lo que te resulta familiar, aunque sea doloroso. Vaya. Y la fuente es muy clara en que el daño que esto causa no es igual en todos los casos. No es lo mismo un vecino que te ignora Que un jefe que te anula profesionalmente. o una pareja que te destroza la autoestima. El impacto es proporcional al poder que esa persona tiene sobre tu vida. Y se llega a hablar de un trauma por traición. Suela, muy fuerte. Y lo es. Piénsalo. La confianza se rompe una y otra vez. Pero no con un extraño, sino en una relación que la sociedad te dice que debería ser tu puerto seguro.
tu familia, tu pareja. Exacto. Esa traición constante genera una desconexión brutal con uno mismo. Dejas de confiar en tu propio juicio. Vives con una ansiedad permanente y una sensación de vacío que no sabes de dónde viene. Es un daño silencioso, pero profundísimo. He entendido el impacto. Es un panorama desolador, la verdad. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Hay salida? ¿Sí? Porque la fuente no se queda solo en el diagnóstico, ¿verdad? Propone un camino a seguir. Exacto. Y aquí es donde el análisis se convierte en una guía de supervivencia. Lo primero que propone la doctora Durbasula es algo que suena, casi imposible. A ver. Se llama aceptación radical. Vale, entiendo el problema. Pero en la práctica, ¿qué se hace? Porque la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Uno siempre piensa, si hablo con ellos, si les explico cómo me siento, Si les doy otra oportunidad, ¿cambiarán? La experta debe abordar esto. totalmente. Y su propuesta va directa a la yugular de esa esperanza. ¿Ah, sí? La aceptación radical no es resignarse sin más o perdonar lo que han hecho. Significa abandonar por completo, al 100%, la esperanza de que esa persona cambie. Uf, Significa interiorizar hasta la médula que no lo va a hacer. No porque no quiera, sino porque no puede. ostras. Eso tiene que ser increíblemente doloroso. Es un duelo en toda regla. Es hacer el luto por la relación que esperabas tener y que nunca vas a tener. Por el padre que te hubiera gustado tener. Por la pareja que soñabas, por el jefe que te apoyaría. Pero una vez que atraviesas ese duelo, algo cambia. ¿El qué? El dolor por sus acciones puede seguir ahí, pero el shock, la sorpresa constante, la sensación de que te toman el pelo una y otra vez. Eso desaparece. Exacto. Dejas de esperar algo que nunca va a llegar. Y eso, según la experta, es liberador. Vale, una vez has pasado ese duelo, que no debe ser nada fácil, ¿qué herramientas prácticas puedes usar en el día a día? Sobre todo si no puedes simplemente cortar la relación. Claro, como con un familiar cercano o un jefe. Pues a partir de esa aceptación se proponen varias estrategias muy concretas. Por ejemplo, Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con algo tan simple como a quién le cuentas tus noticias. La recomendación es tajante. Nunca lleves tus buenas noticias, ni tampoco las malas. Primero, a la persona narcisista. ¿por qué? ¿Qué pasa si lo haces? Si es una buena noticia, es muy probable que la minimicen, que la ignoren o que la conviertan en algo sobre ellos. Tu ascenso se convierte en una historia sobre cómo ellos te inspiraron. Exacto. Y si es una mala noticia, es casi seguro que te culparán o te dirán que no es para tanto. El resultado es que tu experiencia queda invalidada. Siempre. La estrategia es compartirlo primero con tu red de apoyo, con gente que sabes que se va a alegrar de verdad por ti o que te va a consolar. Es como crear un escudo protector para tus emociones. Tiene todo el sentido. Es una forma de proteger tu propia experiencia, de validarla antes de que pueda ser atacada. ¿Qué más? Otra herramienta muy potente es invertir la regla del 90-10. ¿90-10? Sí, la mayoría de la gente en estas relaciones dedica el 90% de su energía mental y emocional a la persona tóxica. ¡Qué potente! Porque ese 90% de energía mental es agotador. Uf, Es el tiempo que pasas pensando cómo le digo esto para que no se enfade. O qué querrá decir con ese comentario. ¿He hecho algo mal? estás constantemente caminando sobre cáscaras de huevo. Justo eso. Pues la propuesta es darle la vuelta radicalmente. Dale solo el 10% de tu energía, el mínimo indispensable para funcionar. ¿Y el otro 90%? Y dedica ese 90% que has liberado a las relaciones sanas que te nutren, a tus amigos, a tus hobbies, a ti. Es redirigir activamente correcto más valioso que es tu atención hacia donde te fortalece en lugar de hacia donde te drena. Exacto. Y la tercera herramienta que se menciona, el redescubrimiento personal, suena a que es el verdadero núcleo de la curación. Sin duda. Porque, claro, si has pasado años adaptándote a otra persona, anulando tus propias necesidades para que haya paz, ¿cómo sabes siquiera quién eres cuando esa presión desaparece? Has dado en el clavo. Ese es el trabajo más profundo y el más personal. Sanar implica hacerse preguntas que quizá llevas años sin hacerte. Fuera de esta dinámica, ¿quién soy? ¿Qué me gusta a mí? ¿Cuáles son mis valores? No los que me han impuesto. ¿Qué me da un propósito en la vida? Es un acto de recuperación de la propia identidad. Dejar de vivir en la sombra que proyecta la otra persona, para empezar a ocupar tu propio espacio. Es la materialización del título del libro, darte cuenta de que el problema, de verdad, no eres tú. Todo esto dibuja un camino muy claro.
Pero hay algo en la conversación que me dejó helado, y es la advertencia sobre qué hacer cuando por fin entiendes todo esto. ¿Ah, sí? Porque el impulso natural, casi heroico, sería contárselo a todo el mundo. Exponer a la persona narcisista para, no sé, proteger a los demás. Es el impulso más lógico del mundo. Piensas, lo veo, ahora lo entiendo todo. Tengo que decírselo a mi hermano, a mi madre, a nuestros amigos comunes, para que ellos también lo vean. Y la doctora Durbasula dice que esa es probablemente la peor trampa en la que puedes caer. ¿Por qué? Parece lo correcto. Por dos motivos. Primero, la persona narcisista. A ver, Aunque carezca de empatía, suele tener un radar social muy fino para detectar cambios en su entorno y amenazas a su imagen. En el momento en que tú cambies tu comportamiento o intentes confrontarle, lo notará. ¿y cómo reacciona? Su reacción no será la autocrítica, será la ira. Se llama furia narcisista. Te atacará, te desacreditará y redoblará la manipulación. Vaya. O sea que el primer perjudicado eres tú. El primero y el principal. Y el segundo motivo tiene que ver con el resto de la gente, ¿no? La familia, los amigos. Exacto. Y esto es casi más doloroso. A la gente en general le incomoda profundamente esta conversación. Claro. Pone en duda la imagen que tienen de la familia o del grupo de amigos. Es más fácil pensar que tú eres el que está exagerando O siendo demasiado sensible. que aceptar que esa persona que todos conocen y aprecian tiene un lado tan oscuro. Prefieren mantener el status quo. Con lo cual, la persona que intenta abrir los ojos a los demás acaba siendo juzgada, aislada y cuestionada una vez más. Justo lo que le hacía a la persona narcisista. ¡Qué círculo vicioso! Precisamente. El consejo de la experta es tratar este conocimiento como un superpoder secreto. Me gusta eso. No es una bandera para ondear en público, es una herramienta para tu protección personal. Es un trabajo interno y a menudo muy solitario. Usas ese conocimiento para poner límites. Exacto. Para gestionar tus expectativas y para proteger tu energía, no para librar una cruzada pública que, casi con toda seguridad, vas a perder. Entonces, si recogemos todo lo que hemos analizado, el viaje es intenso. Mucho. Empezamos redefiniendo el narcisismo, no como un insulto, sino como un patrón de comportamiento muy concreto. Eso es. Luego hemos visto su impacto, cómo se transmite de generación en generación, y finalmente hemos llegado a herramientas muy prácticas para sobrevivir y sanar. El mensaje final que se extrae de la fuente es de empoderamiento, pero es un empoderamiento silencioso e interno. No va de cambiar al otro. Eso ya hemos visto que es imposible. Va de recuperarse a uno mismo. De hecho, la experta lo eleva a un plano casi filosófico, citando a Elie Wiesel, superviviente del Holocausto, que dijo: «La neutralidad siempre ayuda al opresor, nunca a la víctima». ¿Qué frase? En este contexto, negarte a ser neutral con tu propio sufrimiento, decidir cuidarte, es el primer paso para romper el ciclo. Lo que nos deja con una última idea para reflexionar. A ver. La fuente sugiere que estas dinámicas, basadas en la falta de empatía y en desequilibrios de poder, no se quedan solo en el ámbito personal, No. sino que pueden escalar a nivel social, en organizaciones, en la política. Y eso plantea una pregunta importante para quien nos escucha. Si extrapolamos estas ideas, ¿en qué otras áreas de nuestras vidas, quizá a una escala mucho mayor, podríamos estar aceptando un sistema narcisista sin darnos cuenta? Un sistema que nos culpa, que invalida nuestra experiencia. Y que exige admiración constante. Y en ese contexto, ¿qué significaría aplicar una aceptación radical?